Imagina por un momento un silencio profundo que cubre la tierra entera, un silencio que corta el aire como una espada invisible, un silencio que anuncia que algo sobrehumano está a punto de ocurrir. Las naciones se detienen, el corazón de los hombres late con ansiedad, los cielos parecen contener la respiración, y de repente, un sonido atraviesa el universo, el sonido de la trompeta final. No se trata de una melodía humana, ni de un eco de metal soplado por labios mortales, sino de la trompeta de Dios. Un llamado divino que traspasa sepulcros, que rompe cadenas, que despierta a los muertos de su sueño polvoriento y que convoca a los vivos a encontrarse con su Creador. Ese sonido no será como nada que hayas escuchado antes, porque no está diseñado para entretener, sino para separar, no para adornar una ceremonia, sino para inaugurar el día del juicio. La Biblia nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados. Este momento no es una metáfora poética ni una leyenda antigua, sino la realidad final de la historia humana. El instante en el que el tiempo se disuelve y la eternidad comienza. Para los justos, será el sonido más glorioso que jamás haya estremecido sus oídos, un canto de victoria sobre la muerte, una señal de que la espera terminó, de que la promesa se ha cumplido. Pero para los impíos, para los que rechazaron la gracia, ese mismo sonido será un estruendo de condena, una campana de cierre que anuncia que la misericordia ya no está disponible, que la puerta de la salvación se ha cerrado para siempre. Este contraste nos muestra el poder espiritual de la trompeta final, lo que para unos es vida eterna, para otros es el inicio de la condena eterna. No habrá términos medios, no habrá negociación posible, no habrá más tiempo para retrasar decisiones. Cuando suene la trompeta, cada corazón será revelado, cada secreto será expuesto, cada vida será pesada en la balanza del juicio de Dios. Y así como en los tiempos antiguos las trompetas se usaban para llamar al pueblo a la batalla, para advertir de la llegada del enemigo o para convocar a la asamblea solemne, así la trompeta final será la voz de Dios llamando a la humanidad a su última reunión, el tribunal eterno. Imagina las tumbas abriéndose en todo rincón del planeta, desde los cementerios olvidados en aldeas remotas hasta los mausoleos de reyes y gobernantes, todos despertando al mismo llamado. Imagina el mar devolviendo a los que tragó en sus profundidades, los desiertos liberando huesos blanqueados por el sol, los campos de batalla entregando a los caídos de todas las guerras. Nadie podrá esconderse, nadie podrá ignorar el sonido, nadie podrá escapar de la cita divina. La trompeta final es el recordatorio de que no somos dueños de nuestro destino, sino administradores de una vida que un día será presentada ante el trono de Dios. Y ese día, las excusas no tendrán valor, las riquezas no comprarán favores, los títulos no otorgarán privilegios. Solo habrá dos grupos, los que están cubiertos por la sangre del Cordero y los que permanecen desnudos ante la santidad del Altísimo. Por eso, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada secreto que guardas, está siendo registrado, y al sonar de la trompeta final, todo será traído a la luz. Este primer bloque es una advertencia y también una invitación. La advertencia de que el sonido ya se acerca, de que los ecos del juicio resuenan en guerras, pestes y señales en la naturaleza, y la invitación a que no esperes hasta que sea demasiado tarde, a que decidas hoy de qué lado estarás cuando el cielo se abra y el sonido retumbe en cada rincón de la creación. Si hasta ahora has vivido indiferente, si has corrido detrás de placeres efímeros, si has ignorado la voz suave del Espíritu llamándote al arrepentimiento, quiero que sepas que todavía hay tiempo, aunque poco. Todavía hay gracia, aunque breve. Pero cuando suene esa trompeta, el tiempo se habrá desvanecido como niebla al sol de la mañana. Por eso la pregunta no es si la trompeta sonará, porque es seguro que lo hará, sino si estarás preparado para recibir su sonido como un canto de victoria o como una sentencia final.
La trompeta final no anuncia un espectáculo, anuncia el fin de la historia tal como la conocemos. Anuncia el cierre del libro de la humanidad y la apertura del libro de la eternidad. Y cada alma debe decidir hoy, aquí y ahora, en qué página aparecerá su nombre. Si este mensaje está despertando tu corazón, escribe en los comentarios "Estoy despierto". Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesita escuchar la verdad de la trompeta final. El tiempo se acorta, no lo ignores. Bloque 2. Trompetas en la historia sagrada. Desde las primeras páginas de la historia del pueblo de Dios, las trompetas han tenido un papel misterioso y a la vez aterrador, como instrumentos que no solo producían sonido, sino que cargaban consigo la voz misma del cielo. No eran meros adornos musicales ni acompañantes de celebraciones festivas, sino vehículos de advertencia, de juicio y de proclamación. Cada vez que una trompeta sonaba en la historia sagrada, algo decisivo estaba a punto de suceder. Un ejército marchaba, un muro caía, un pueblo era convocado, un decreto divino era pronunciado. El eco metálico de la trompeta siempre fue sinónimo de un cambio irreversible, de una transición en el plan eterno de Dios. Piensa, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Israel recién había salido de Egipto y Dios descendió entre truenos, relámpagos y fuego. La Escritura dice que el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, estremeciendo el campamento entero, hasta que el pueblo temblaba de miedo y Moisés mismo confesó que estaba aterrado. Esa trompeta no fue tocada por hombre alguno, sino que provenía del mismo cielo, como la manifestación audible de la santidad divina. Allí, en medio del humo y el temblor, quedó claro que la trompeta era el preludio de una revelación, la antesala de la voz de Dios que entregaría la ley eterna. Cada nota que resonaba en aquel valle era como un martillo golpeando el corazón humano, recordándoles que no estaban frente a un Dios de barro, ni frente a ídolos de Egipto, sino frente al Dios vivo que exige obediencia y santidad. Más adelante, en los días de Josué, las trompetas fueron armas de guerra en la conquista de Jericó. El pueblo marchó en silencio durante 6 días, y al séptimo, al sonido de las trompetas y el clamor de las voces, los muros que parecían inquebrantables se desplomaron como polvo ante el poder de Dios. Esa escena grabó en la mente de Israel que las trompetas no eran simples instrumentos de bronce, sino instrumentos de victoria, heraldos de un Dios que pelea por su pueblo. Con cada soplo, las trompetas proclamaban que las fortalezas humanas son nada frente a la palabra del Altísimo. Y no solo los muros físicos cayeron, sino que también los muros del miedo y la duda se desmoronaron, enseñando que la verdadera batalla no se gana con espadas, sino con fe y obediencia. En las fiestas solemnes, las trompetas tenían un lugar central. El Día de las Trompetas, conocido como Yom Teruah, marcaba el inicio de un tiempo de arrepentimiento y preparación para el Día de la Expiación. El sonido de la trompeta atravesaba aldeas y ciudades, recordando al pueblo que el juicio se acercaba y que debían examinar sus corazones. Era un sonido que llamaba al recogimiento, a la introspección, a la búsqueda de perdón. Cada nota era como un dedo que señalaba hacia el cielo y decía: "El Rey viene, prepárate para encontrarte con tu Dios". Ese mismo eco resuena hoy cuando hablamos de la trompeta final. Es el clamor del cielo diciendo que no podemos vivir como si todo siguiera igual, porque el día de la confrontación divina se acerca. En los tiempos de batalla, las trompetas eran señales de avance o retirada, de reunión o dispersión. Un ejército entrenado podía distinguir cada tipo de sonido y actuar de inmediato, porque de esa obediencia dependía la vida o la muerte. De la misma manera, Dios ha dado a su pueblo sonidos espirituales que no podemos ignorar. Hay trompetas que nos llaman al arrepentimiento, trompetas que nos despiertan del sueño espiritual, trompetas que nos advierten de juicios venideros. El que tiene oídos para oír debe discernir estos sonidos, porque ignorarlos es tan peligroso como un soldado que desobedece en plena guerra. Incluso los profetas fueron descritos como trompetas humanas. Isaías clamó:
Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión. La trompeta no siempre anunciaba buenas noticias. Muchas veces era un recordatorio severo de que el pecado no queda impune. Los labios de los profetas eran como bocinas divinas que estremecían a las naciones, llamándolas a abandonar sus caminos perversos antes de que fuera demasiado tarde. Y aunque el pueblo a menudo rechazaba esa voz, Dios seguía soplando a través de sus siervos, como quien insiste una y otra vez porque ama demasiado como para permanecer en silencio. Todo este trasfondo histórico no es un simple adorno, sino el cimiento sobre el cual entendemos la trompeta final. Porque si en cada aparición la trompeta marcaba un cambio decisivo, cuánto más lo hará en el fin de los tiempos, cuando no anuncie la caída de una ciudad ni el inicio de una fiesta, sino el cierre definitivo de la historia humana. Lo que antes fue un eco local en Israel se convertirá en un estruendo universal que todos escucharán al mismo tiempo, sin importar lengua, cultura o nación. Por eso debemos leer las páginas del Antiguo Testamento con ojos proféticos. Cada trompeta sonada en Jericó, cada llamada en el desierto, cada fiesta acompañada por su sonido, eran sombras que señalaban hacia la gran realidad final, la trompeta que un día dividirá vivos y muertos, fieles e infieles, redimidos y condenados. Y si en el pasado nadie podía permanecer indiferente ante su sonido, mucho menos podremos hacerlo cuando resuene la trompeta final. En este bloque entendemos que la trompeta nunca fue un instrumento neutral, siempre fue un canal de decisión. O el pueblo obedecía y se salvaba, o desobedecía y perecía, o se preparaban para la fiesta solemne, o quedaban excluidos de la expiación, o marchaban al sonido de Josué y veían los muros caer, o se quedaban atrás y quedaban expuestos al enemigo. Así también será con la trompeta final. Será el sonido que revelará de qué lado estás. Bloque 3. Las 6 trompetas del Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan fue llevado en visión a los cielos y se le mostró el desenlace final de la historia, escuchó los sonidos de trompetas que no eran simples ecos metálicos, sino heraldos de catástrofes que estremecerían a la humanidad. Las 7 trompetas descritas en Apocalipsis forman parte de una secuencia profética que revela cómo el juicio de Dios se derrama progresivamente sobre un mundo que lo ha rechazado. Antes de la trompeta final, 6 trompetas suenan como señales de advertencia y preludio del gran clímax. Cada una de ellas desencadena un desastre cósmico o terrestre que afecta a la creación, a la sociedad y al corazón de los hombres. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclados con sangre, lanzados sobre la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Es como si la naturaleza misma comenzara a arder, mostrando que aquello que el hombre siempre consideró estable, el suelo bajo sus pies, los bosques que le dan vida, puede ser consumido en un instante cuando Dios retira su mano protectora. La tierra que debía ser jardín se convierte en desierto, recordándonos que la rebeldía humana afecta incluso a la creación entera. La segunda trompeta golpea el mar. Algo como una gran montaña ardiendo es lanzada en él, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. La consecuencia, muere la tercera parte de las criaturas marinas, y son destruidos muchos barcos. El mar, símbolo de comercio, poder y vida, se transforma en escenario de muerte. El hombre que confiaba en sus rutas marítimas, en sus flotas y en el dominio de los océanos, descubre que ante Dios no existe seguridad en la inmensidad de las aguas. Lo que parecía fuente de abundancia se convierte en tumba salada. La tercera trompeta alcanza las aguas dulces. Una estrella ardiente, llamada ajenjo, cae sobre la tercera parte de los ríos y manantiales, envenenando las aguas y causando la muerte de muchos hombres. Aquí el juicio toca lo más esencial, el agua que da vida. El hombre puede vivir días sin pan, pero no sin agua, y cuando esa fuente se convierte en veneno, comprendemos que la vida humana pende de un hilo más frágil de lo que imaginamos. Esta trompeta nos recuerda que la idolatría del hombre hacia la autosuficiencia es ilusoria. Sin la provisión de Dios, incluso lo más básico se vuelve mortal. La cuarta trompeta afecta al cielo.
La tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas es herida, oscureciendo la tercera parte del día y de la noche. El orden cósmico parece tambalearse, aquello que el hombre usa para medir el tiempo, para orientar sus estaciones y sembrar sus cosechas, es trastocado. Es como si el universo mismo gritara que el juicio ha comenzado, que ni siquiera los astros, que parecían inmutables, permanecen firmes cuando el Creador ejecuta su justicia. Hasta aquí, 4 trompetas golpean la naturaleza y los sistemas de la vida. Pero entonces, un ángel clama con fuerte voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Porque lo que viene con las siguientes trompetas es aún peor, más personal, más directo contra la humanidad. Los primeros juicios fueron advertencias visibles, pero ahora los siguientes van directo al corazón de los hombres. La quinta trompeta abre el pozo del abismo. De él sube un humo que oscurece el sol y el aire. Y de ese humo emergen langostas con poder semejante a escorpiones, enviadas para atormentar a los hombres durante 5 meses. No se les da permiso para matar, sino para infligir dolor, un dolor tan insoportable que los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán. Es una imagen aterradora de sufrimiento espiritual, de tormento interior que refleja la desesperación de un mundo que ha rechazado la luz. El juicio aquí no destruye cuerpos, sino que revela almas en agonía, hombres que preferirían la muerte antes que enfrentar el vacío de su existencia sin Dios. La sexta trompeta desata a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, y se les concede matar a la tercera parte de la humanidad, liderando un ejército de jinetes innumerables. El número de los muertos es espantoso, pero lo más impactante no es la magnitud de la catástrofe, sino la reacción de los sobrevivientes. Aun después de ver tales juicios, no se arrepienten de sus obras. Continúan adorando a demonios e ídolos, siguen en sus homicidios, hechicerías, fornicación y robos. Este detalle revela la dureza del corazón humano. Incluso cuando la evidencia del juicio divino es innegable, muchos se aferran obstinadamente a su pecado, prefiriendo perecer antes que humillarse. Cada una de estas 6 trompetas es como un golpe de martillo en el yunque de la historia, recordando que el tiempo de la paciencia divina se está agotando. Son juicios parciales, limitados a una tercera parte, lo cual revela que Dios aún mezcla su justicia con misericordia, dando oportunidad de arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, muestran que la rebelión humana ha llegado a niveles insoportables. Son preludios del clímax, sombras que anuncian la séptima trompeta, que no traerá un juicio parcial, sino la proclamación definitiva del reino de Dios y del fin de toda rebelión. Hoy, mientras leemos estas profecías, debemos preguntarnos: ¿qué trompetas estamos oyendo en nuestro tiempo? ¿No vemos acaso incendios que arrasan bosques enteros, mares contaminados que escupen muerte, aguas envenenadas, cielos oscurecidos por humo y contaminación, pestes que atormentan multitudes y guerras que ciegan vidas a escala masiva? El eco de las trompetas ya resuena en nuestro presente, no como cumplimiento total, sino como advertencias que anticipan lo que vendrá. Y si estas señales ya estremecen a la tierra, ¿qué ocurrirá cuando finalmente suenen las trompetas del Apocalipsis? Este bloque no es solo un repaso de profecías antiguas, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Así como los sobrevivientes de la sexta trompeta se negaron a arrepentirse, también hoy muchos endurecen sus corazones frente a los juicios actuales. Pero cada tragedia, cada catástrofe, cada crisis mundial, no es un accidente de la historia, sino un llamado divino para que despertemos, para que nos preparemos, para que no nos sorprenda el día del juicio como ladrón en la noche. Bloque 4. El silencio antes de la tormenta. Después de la sacudida de las 6 trompetas, el libro de Apocalipsis nos presenta una pausa inquietante, un intervalo en el que el cielo parece contener la respiración. Es un momento extraño, casi contradictorio. Cuando uno esperaría que el ritmo de las visiones se acelerara hacia el clímax, de repente se introduce un silencio solemne, un espacio entre la sexta y la séptima trompeta que parece suspender el universo entero.
Este silencio no es vacío, no es ausencia de sonido, es un silencio cargado de significado, como el instante que precede a una tormenta devastadora, como el respiro que antecede al grito, como la calma de un cielo plomizo justo antes de que se rompa en relámpagos y truenos. Juan describe que hubo silencio en el cielo como por media hora. Imagina eso, el mismo cielo que siempre resuena con cánticos de ángeles, con adoración continua alrededor del trono, con alabanza perpetua de seres celestiales, se queda en completo silencio. Ni un murmullo, ni un eco, ni un himno. Todo se detiene. Es como si el universo entero reconociera que lo que está por suceder es tan trascendental, tan irreversible, que incluso las voces más santas deben callar para contemplar el acto final de Dios. Ese silencio es una declaración. El tiempo de hablar terminó, ahora solo queda ejecutar el juicio. Este intervalo entre la sexta y la séptima trompeta es también un tiempo de gracia, un último espacio en el que Dios muestra que su justicia nunca llega sin antes ofrecer oportunidad. Los juicios anteriores fueron parciales, limitados a una tercera parte, como advertencias que buscaban mover a los hombres al arrepentimiento. Pero el silencio indica que esas oportunidades se han agotado, que el reloj ha marcado la hora definitiva. Es el mismo patrón que vemos a lo largo de la historia bíblica. Antes del diluvio, Noé predicó durante años mientras el arca se construía. Antes de la destrucción de Sodoma, Lot fue advertido. Antes de la caída de Jerusalén, profetas clamaron sin cesar. Siempre hubo un tiempo de espera, un intervalo de misericordia, pero una vez cumplido, el juicio cayó de manera ineludible. En este silencio antes de la séptima trompeta, también vemos la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios. Por un lado, el juicio es inminente. La séptima trompeta está lista para sonar y proclamar el reino definitivo. Por otro lado, Dios aún da un espacio de respiro, como si su corazón compasivo dijera: todavía hay quienes pueden escuchar, todavía hay quienes pueden despertar, todavía hay quienes pueden humillarse antes de que sea demasiado tarde. Ese silencio es la última oportunidad, pero también es una advertencia de que no habrá una más. El silencio no es solo en el cielo, es también un reflejo de lo que debe ocurrir en la tierra, un llamado a callar el ruido de nuestras distracciones, de nuestras ambiciones y de nuestro pecado, para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces vivimos tan ocupados, tan sumergidos en el bullicio de la vida diaria, que ignoramos las señales del cielo. Este intervalo nos enseña que el verdadero despertar no ocurre en medio del ruido, sino en el silencio reverente que prepara el corazón para la voz de Dios. Así como Elías escuchó al Señor no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, así también hoy somos llamados a detenernos y escuchar antes de que el estruendo final de la trompeta rompa todo. El silencio entre la sexta y la séptima trompeta también es un recordatorio de que la historia no es caos descontrolado. Aunque parezca que todo se desmorona, que la maldad se multiplica sin freno, que las naciones están al borde del colapso, Dios sigue gobernando y marcando el compás de los acontecimientos. Nada ocurre fuera de su plan soberano. Ese silencio es como el director de una orquesta que levanta su mano antes de la nota final, indicando que lo más importante está por llegar. Y cuando esa séptima trompeta suene, no habrá duda. El reino del mundo será proclamado como reino de Cristo, y la rebelión humana habrá llegado a su fin. Para nosotros hoy, este bloque de silencio es un espejo. Estamos viviendo en ese espacio entre las trompetas, en esa pausa de gracia que antecede al desenlace. Vemos señales en la naturaleza, en la política, en la moralidad global. Escuchamos ecos de juicios que estremecen al planeta, pero todavía hay un intervalo, todavía hay tiempo para reaccionar. Este es el momento de hacer silencio en el alma, de dejar de correr detrás de lo efímero y escuchar lo eterno. Es el momento de examinarse, de arrepentirse, de consagrarse, porque cuando la séptima trompeta suene,
Ese silencio se romperá con un estruendo que definirá para siempre el destino de cada ser humano. El silencio antes de la tormenta es a la vez aterrador y misericordioso. Aterrador porque anuncia que algo irreversible está a punto de suceder. Misericordioso porque da un instante más para que las almas se preparen. El problema es que muchos confunden ese silencio con ausencia. Piensan que porque no hay truenos ni relámpagos en este preciso momento, Dios ha olvidado sus promesas o ha cambiado de parecer. Pero la verdad es la opuesta. El silencio es la confirmación de que lo inevitable se acerca, de que la espada ya está levantada, de que el cielo entero espera la orden de sonar la trompeta final. Así, este bloque nos coloca en un punto de decisión. O aprovechamos este silencio para reconciliarnos con Dios, o lo desperdiciamos confiando en que todo seguirá igual. Pero recuerda, el silencio es breve, la tormenta es inminente, y cuando estalle, no habrá refugio fuera de Cristo. Bloque 5. La séptima trompeta, el reino proclamado. Cuando finalmente llega el momento de la séptima trompeta, toda la narrativa del Apocalipsis alcanza un punto de clímax. Las visiones de Juan, cargadas de símbolos, juicios y advertencias, parecen dirigirse hacia este instante en el que el cielo se abre con un anuncio que no puede ser silenciado. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es una proclamación cósmica, un decreto eterno que atraviesa galaxias y dimensiones, que pone fin a la arrogancia de los imperios humanos y establece de manera definitiva el señorío de Cristo. Hasta ahora, cada trompeta había traído catástrofes parciales, juicios limitados, oportunidades para arrepentirse. Pero la séptima trompeta no es parcial ni limitada. No describe destrucción temporal, sino la instauración total del gobierno de Dios. Es la trompeta de la consumación, el momento en que se declara que todo lo que fue prometido desde la antigüedad se cumple. Los reinos que se levantaron con soberbia, desde Babilonia hasta Roma, desde los imperios de la antigüedad hasta las potencias modernas, se ven reducidos a polvo frente a la roca eterna que es Cristo. Imagina las escenas. Los cielos se llenan de voces, no de lamentos, sino de proclamaciones de victoria. Los ancianos alrededor del trono se postran y adoran, declarando que el Todopoderoso ha tomado su gran poder y ha comenzado a reinar. Esta trompeta no solo es un anuncio, es también una adoración universal, un reconocimiento celestial de que el tiempo de la paciencia se ha cumplido y que el juicio final está en marcha. Lo que antes estaba profetizado, ahora se convierte en realidad palpable. La séptima trompeta también revela el verdadero propósito detrás de todos los juicios anteriores: preparar el camino para el reino eterno de Cristo. Los sufrimientos, las catástrofes, las señales, no eran un fin en sí mismos, sino un preludio para este momento de gloria. El pueblo de Dios, que había esperado generación tras generación, finalmente escucha que la lucha terminó, que la victoria está asegurada, que la historia humana no terminará en el caos ni en las manos de los tiranos, sino bajo el gobierno justo y santo del Mesías. Sin embargo, esta trompeta también marca el inicio del juicio definitivo. Apocalipsis dice que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de dar la recompensa a los siervos de Dios y de destruir a los que destruyen la tierra. Es un mensaje doble. Por un lado, consuelo para los fieles. Por otro, terror para los impíos. Para los que entregaron su vida a Cristo, es la proclamación de una herencia eterna. Para los que endurecieron su corazón, es la sentencia de condena sin apelación. Es importante entender que esta séptima trompeta no es simplemente un sonido aislado. Representa el desenlace de la rebelión humana contra Dios, el punto en el que ya no queda espacio para la neutralidad. Hasta ese momento, los hombres podían burlarse, podían posponer decisiones, podían pensar que tenían tiempo. Pero cuando suena la séptima trompeta, todas las máscaras caen, todas las excusas se derrumban. Toda incredulidad se desvanece ante la verdad implacable del reino eterno de Cristo.
Este anuncio no es solo para el futuro. Tiene un eco en nuestro presente. Cada vez que proclamamos que Cristo es Rey, cada vez que reconocemos su señorío en nuestras vidas, estamos anticipando el sonido de esa trompeta final. La diferencia es que hoy aún hay tiempo para rendirse, para someterse, para arrepentirse. Pero llegará el día en que no será un acto voluntario, sino una imposición divina, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta es, ¿lo harás ahora en adoración o lo harás entonces en desesperación? La séptima trompeta nos recuerda que la historia no se dirige hacia el azar, no está gobernada por la política, por la economía ni por la ciencia. Todo está encaminado hacia un desenlace glorioso, el establecimiento del reino eterno de Dios. Y si ese reino es una certeza, nuestra responsabilidad es vivir preparados, vivir vigilantes, vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba, porque cuando suene esa trompeta, no habrá más tiempo de prepararse, solo habrá tiempo de recibir la sentencia. Piensa en lo que esto significa para tu vida hoy, tus preocupaciones, tus luchas, tus planes. Todo lo que ahora parece tan urgente y tan grande, se desvanecerá en un instante cuando esa trompeta suene. Los títulos, las posesiones, los logros, nada de eso importará. Lo único que tendrá valor será si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si tu corazón fue rendido al Rey que viene. Por eso, este bloque es una invitación a ver la séptima trompeta, no como un evento distante, sino como una realidad que se acerca a pasos agigantados. Cada día que pasa, cada noticia que escuchamos, cada crisis mundial es un recordatorio de que el reloj profético sigue avanzando. Y aunque el mundo se burle, aunque muchos digan que nada cambia, nosotros sabemos que la trompeta está a punto de sonar, y cuando lo haga, el reino será proclamado y no habrá marcha atrás. Si este mensaje toca tu corazón, comparte este video con alguien que amas ahora mismo. Escribe en los comentarios "Cristo es mi Rey" y suscríbete a este canal para seguir recibiendo advertencias y revelaciones proféticas. No calles esta verdad. La séptima trompeta está a punto de sonar y cada alma debe estar preparada. Bloque 6. El misterio de la trompeta final. En medio de las visiones del Apocalipsis y de los juicios que estremecen la tierra, surge otra revelación, no menos sorprendente, transmitida por el apóstol Pablo a los corintios y a los tesalonicenses. La trompeta final. No se trata de un eco más dentro de las trompetas apocalípticas, sino de un misterio profundo que Dios decidió revelar a su iglesia. Pablo escribe: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51-52. Estas palabras son un terremoto para la lógica humana. Hablan de algo que trasciende la comprensión. Un acto soberano que cambia por completo la naturaleza de la existencia. La trompeta final no anuncia destrucción, sino transformación. Es el sonido que desata el poder de la resurrección, que convierte cuerpos mortales en inmortales, que viste de incorrupción lo que estaba corroído por la muerte. Es el momento en que la victoria de Cristo sobre la tumba se extiende a todos los que le pertenecen, rompiendo definitivamente las cadenas de la mortalidad. La descripción de Pablo no es casual. Habla de un misterio, porque hasta ese momento, la esperanza de la resurrección era comprendida como algo lejano, difuso, envuelto en sombras. Pero aquí el Espíritu revela que habrá una generación que no conocerá la muerte física, que será transformada en un instante cuando suene la trompeta final. Es la esperanza bienaventurada de los fieles, la certeza de que el cuerpo de humillación será cambiado en un cuerpo glorioso, semejante al de Cristo resucitado. Imagina la escena: millones de sepulcros abriéndose en todo el mundo, cuerpos levantándose no en el estado de fragilidad con que fueron enterrados, sino en gloria, resplandecientes, inmortales.
hombres y mujeres que fueron perseguidos, que murieron en catacumbas, que fueron consumidos en hogueras, que descansaron en anonimato, se levantan con cuerpos incorruptibles, y al mismo tiempo los fieles que aún estén vivos en la tierra, sienten cómo en un abrir y cerrar de ojos su carne mortal es revestida de inmortalidad, su debilidad es sustituida por poder, su enfermedad por salud eterna, su vejez por vigor perenne. Ese es el misterio de la trompeta final, la total renovación de la humanidad redimida. Este acontecimiento no es gradual, no es un proceso lento, es instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, una fracción de segundo, un destello, un momento tan breve que no se puede medir. En ese instante, todo cambia. Lo que generaciones enteras esperaron, lo que los mártires clamaron bajo el altar, lo que los profetas vislumbraron a lo lejos, se concreta con un solo sonido. La trompeta final es la clave que abre las puertas de la eternidad para los hijos de Dios. Pero debemos subrayar algo esencial. Esta trompeta final no es para todos, sino para los que pertenecen a Cristo. Es el sonido que separa a los que tienen el sello de Dios de los que permanecen en su rebeldía. Los muertos que resucitan son los muertos en Cristo, no todos los muertos. Los vivos que son transformados son los que esperan al Señor con fe, no los que lo han rechazado. Para los fieles es el inicio de la gloria. Para los incrédulos es el anuncio de que su oportunidad terminó. El misterio de la trompeta final también tiene un profundo significado espiritual. Nos recuerda que la muerte, aunque temida por los hombres, ya fue vencida por Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pregunta Pablo. La trompeta final es la respuesta definitiva a esa pregunta. La muerte ha sido derrotada para siempre. Lo que comenzó en la resurrección de Jesús culmina en la resurrección de su pueblo. El poder que sacó a Cristo de la tumba es el mismo que levantará a millones de sus seguidores alrededor del mundo. Este misterio debería estremecer nuestra manera de vivir hoy. Porque si sabemos que un día seremos transformados, ¿cómo deberíamos vivir ahora? No como quienes se aferran a lo terrenal, no como quienes buscan seguridad en lo perecedero, sino como quienes esperan un cuerpo incorruptible y un reino inconmovible. Cada decisión, cada acción, cada palabra debería estar marcada por la certeza de que lo visible es pasajero y que lo eterno está a punto de irrumpir. Algunos se preguntan, ¿cuándo será esto? Pablo no da fechas ni cronogramas, solo dice que ocurrirá al sonar la trompeta final. Eso significa que la Iglesia debe vivir en constante expectativa, en vigilancia continua, sabiendo que en cualquier momento la historia puede ser interrumpida por el sonido divino. No se nos pide calcular, se nos pide velar. No se nos pide especular, se nos pide estar preparados. La trompeta final es misterio y promesa, advertencia y esperanza, juicio y gloria. Es misterio porque trasciende nuestra lógica. Es promesa porque garantiza lo que Dios ha dicho. Es advertencia porque no todos estarán listos. Es gloria porque para los redimidos será el inicio de la eternidad junto a su Señor. Hoy, mientras las voces del mundo intentan distraernos con ruidos, ideologías y placeres pasajeros, necesitamos volver a afinar nuestro oído espiritual para escuchar el eco de esa trompeta que se acerca. Y aunque aún no ha sonado, su sombra ya se proyecta sobre nuestra generación, como un llamado urgente a vivir en santidad y en esperanza, porque cuando resuene, no habrá tiempo para prepararse, solo habrá tiempo para ser transformados o para lamentar que la oportunidad se perdió. Bloque 7. La trompeta de Dios y la voz del arcángel. Si en 1 Corintios Pablo nos abre la ventana al misterio de la transformación, al sonar de la trompeta final, en su carta a los tesalonicenses, él nos revela otra dimensión del mismo acontecimiento, añadiendo detalles que estremecen el alma y encienden la esperanza, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Aquí no solo aparece la trompeta, sino también la voz de mando y la voz del arcángel. Es como un triple clamor que rompe las dimensiones, una sinfonía divina que inaugura el día del Señor. El protagonista no es un ángel tocando un instrumento, sino el mismo Señor Jesucristo descendiendo en gloria, no como el Cordero sufriente de la primera venida, sino como el Rey victorioso que viene a buscar a su iglesia. La trompeta de Dios resuena, el arcángel proclama, y la voz de mando del Hijo convoca a los suyos desde los confines de la tierra y del mar. Imagina la magnitud de ese evento. Los cementerios del mundo entero se abrirán, como si la tierra misma no pudiera retener más a los santos. Las aguas devolverán a los que perecieron en naufragios. Los campos de batalla entregarán a los que murieron en guerras. Las fosas olvidadas serán vaciadas por orden divina. Nada podrá resistir el mandato de Cristo, ni la corrupción, ni el tiempo, ni el polvo, ni el mar. El poder de su voz es más fuerte que cualquier tumba, y al sonido de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo se levantarán primero, no en debilidad, sino en gloria, no en corrupción, sino en incorrupción. Luego, dice Pablo, vendrá el arrebatamiento de los que aún estén vivos. En un instante, sin previo aviso, millones de creyentes serán transformados y elevados en las nubes para encontrarse con el Señor. Es un evento global, visible y poderoso, que marcará el inicio de la eternidad para los redimidos. No habrá vuelos cancelados, ni agendas pospuestas, ni segundos chances. Será la irrupción divina en medio de la rutina humana. En las calles, en los hogares, en las fábricas, en las oficinas, los hijos de Dios desaparecerán de un momento a otro, arrebatados en gloria para estar siempre con su Salvador. Este pasaje también nos muestra la dimensión comunitaria del acontecimiento. No seremos arrebatados solos, no será una experiencia individualista. Pablo enfatiza, juntamente con ellos. La iglesia entera, desde los mártires de los primeros siglos hasta los fieles de la última generación, será reunida en un solo cuerpo glorioso, en una sola asamblea celestial. Ese será el verdadero día de la iglesia, cuando por fin todos los que creyeron en Cristo a lo largo de los siglos se encuentren frente a frente con su Señor. El arrebatamiento no es el escape de unos pocos privilegiados, es la coronación de la fe de todos los santos que perseveraron hasta el fin. Pero también este pasaje es una advertencia solemne, porque si bien la trompeta de Dios traerá consuelo y esperanza a los redimidos, para los que no estén preparados, será la confirmación de su condena. Imagina la angustia de quienes vean desaparecer a sus seres queridos mientras ellos quedan atrás. La desesperación de los que se burlaron de la fe, la confusión de los que confiaron en sus obras o en su religión vacía. La trompeta que para unos es victoria, para otros será sentencia. La voz del arcángel también tiene un significado profundo. En la tradición bíblica, los ángeles son mensajeros y guerreros. El arcángel que proclama con voz potente marca que este no es un evento secreto, sino un acto cósmico, una manifestación visible del poder de Dios. Así como en el Antiguo Testamento los ángeles acompañaban las batallas del pueblo de Dios, aquí el arcángel acompaña al Rey de Reyes en su regreso, asegurando que nada podrá impedir que los suyos sean reunidos. Este texto termina con una exhortación que no debemos pasar por alto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18. La trompeta de Dios no debe ser solo un motivo de especulación profética, sino una fuente de aliento en medio de la prueba. Cuando la iglesia sufre persecución, cuando el creyente enfrenta la muerte, cuando la vida parece insoportable, la promesa de la trompeta de Dios es el ancla que sostiene la esperanza. Cristo viene y con Él viene la resurrección, la transformación y la reunión eterna. Para nosotros hoy, este pasaje debe ser una brújula. Vivimos rodeados de voces de políticos, voces de medios,
voces de placeres que intentan distraernos. Pero hay una voz que un día resonará por encima de todas, la voz de mando de Cristo. Esa voz no pedirá permiso, no será ignorada, no será callada. Será el decreto final de la historia. La pregunta es, ¿reconoces hoy esa voz en medio de las voces del mundo? Porque los que no la reconozcan ahora en el susurro de su espíritu, difícilmente la reciban como consuelo cuando truene desde los cielos. Así, el misterio de la trompeta final se completa con la promesa de la trompeta de Dios y la voz del arcángel. Es el anuncio glorioso de que la muerte no tiene la última palabra, de que la iglesia no será abandonada, de que el Rey vuelve por los suyos. Pero también es la advertencia de que el tiempo de la preparación es ahora, antes de que el sonido irruptivo sacuda el cielo y la tierra. Bloque 8. No confundir. Séptima trompeta versus trompeta final. Uno de los errores más comunes en la interpretación profética es confundir la séptima trompeta del Apocalipsis con la trompeta final que Pablo describe en sus cartas. A simple vista, ambos pasajes parecen hablar de lo mismo, un sonido de trompeta al final de los tiempos, pero al examinarlos con cuidado, descubrimos que se trata de realidades distintas que, aunque relacionadas, cumplen propósitos diferentes en el plan eterno de Dios. Entender esta diferencia no es un simple ejercicio académico, es una cuestión vital que determina cómo vivimos la esperanza del regreso de Cristo y cómo discernimos la urgencia del momento presente. La séptima trompeta del Apocalipsis, Apocalipsis 11:15, anuncia la proclamación del reino. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es un evento que involucra juicio y victoria, un acto cósmico en el que se declara el fin de la rebelión humana y la instauración definitiva del gobierno de Dios sobre la creación. Es el punto en que la paciencia divina llega a su límite y la justicia eterna se establece. Esta trompeta es, por así decirlo, el decreto celestial que pone fin a los imperios de los hombres. La trompeta final de Pablo, en cambio, se refiere a la transformación de los creyentes. En 1 Corintios 15, 51, 52 y en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. La trompeta final es la señal de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de los vivos que le esperan. Es un acto íntimamente ligado a la esperanza de la Iglesia, un momento glorioso en que el pueblo de Dios es reunido con su Señor. Mientras la séptima trompeta está vinculada al juicio sobre el mundo, la trompeta final está vinculada a la recompensa y glorificación de los santos. La confusión surge porque ambas usan la imagen de una trompeta, y ambas ocurren al final. Pero no debemos olvidar que en la Biblia las trompetas tenían múltiples funciones: convocar, advertir, proclamar, iniciar batallas o fiestas. No todas las trompetas son iguales ni cumplen el mismo propósito. En el Apocalipsis, las trompetas son instrumentos de juicio progresivo. En las cartas de Pablo, la trompeta final es el instrumento de la resurrección. Una marca el inicio del juicio universal. La otra marca el inicio de la gloria eterna para los redimidos. Comprender esta distinción es crucial. Si pensamos que se trata del mismo evento, corremos el riesgo de mezclar juicio con recompensa, condena con esperanza, y entonces terminamos en la confusión que lleva a la indiferencia. Hay quienes, al no distinguir, piensan que el regreso de Cristo es solo terror, y viven en miedo constante. Otros creen que todo es consuelo, y no toman en serio las advertencias de juicio. La verdad es que ambas realidades coexisten. Habrá juicio para los rebeldes y gloria para los fieles, y la trompeta de cada pasaje apunta a esos destinos distintos. Además, la séptima trompeta del Apocalipsis se sitúa en un contexto de catástrofes cósmicas y juicios parciales que culminan en la proclamación del reino. La trompeta final de Pablo, en cambio, es descrita en un contexto pastoral, como consuelo para una iglesia que sufría persecución y necesitaba esperanza. Es significativo que Pablo cierre su enseñanza en 1 Tesalonicenses 4:18 con estas palabras: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
La trompeta final no se presenta como terror sino como aliento, no como juicio sino como promesa. Debemos entonces abrazar ambas verdades con equilibrio. La séptima trompeta nos recuerda que el mundo será juzgado, que los imperios caerán, que la rebelión contra Dios tiene un límite. La trompeta final nos recuerda que la iglesia será glorificada, que la muerte será vencida, que la esperanza de los fieles no será defraudada. Un error común es enfocarse solo en una de estas perspectivas, o vivir obsesionados con el juicio y perder la esperanza, o vivir embriagados de esperanza y olvidar la seriedad del juicio. La Escritura nos llama a mantener ambas tensiones, a vivir con temor reverente y con esperanza gloriosa al mismo tiempo. Imagina la escena final. Por un lado, la séptima trompeta proclamando que el reino de Dios se ha establecido, que los muertos serán juzgados, que los que destruyen la tierra serán destruidos. Por otro lado, la trompeta final llamando a los muertos en Cristo a resucitar, a los vivos a ser transformados, a la iglesia a encontrarse con su Señor en las nubes. Dos sonidos distintos, pero complementarios. Uno resuena como sentencia para los rebeldes, el otro como invitación para los redimidos. Ambos forman parte del mismo concierto profético que culmina en la victoria absoluta de Cristo. Por eso, querido oyente, no debemos dejarnos llevar por interpretaciones superficiales que mezclan lo que la Biblia distingue. No confundas el juicio con la recompensa, ni la condena con la esperanza. Prepárate para ambas realidades. Vive en santidad para escapar del juicio de la séptima trompeta, y vive en fe para participar en la gloria de la trompeta final. No se trata de elegir cuál preferimos porque ambas son parte del plan divino. Se trata de estar en el lugar correcto cuando cada una suene. La claridad en esta enseñanza no es un lujo teológico, es una necesidad espiritual, porque solo los que entienden la diferencia podrán vivir en equilibrio, con seriedad frente al pecado y con esperanza frente a la muerte. La trompeta final no sustituye a la séptima, ni la séptima anula a la final. Juntas nos muestran el rostro completo del plan de Dios: justicia y misericordia, juicio y salvación, terror y gloria. ¿Y tú? ¿Cómo escucharás ese sonido? ¿Será la séptima trompeta para ti el anuncio de condena, o será la trompeta final la melodía de tu transformación? La decisión no depende de un calendario ni de cálculos proféticos. Depende de tu respuesta hoy, aquí y ahora, al llamado de Dios. Bloque 9. El eco de la trompeta en nuestro presente. Cuando leemos sobre las trompetas del Apocalipsis y la trompeta final de Pablo, corremos el riesgo de pensar que son realidades lejanas, eventos de un futuro incierto, narraciones que algún día se cumplirán, pero que poco tienen que ver con nuestro presente. Sin embargo, las trompetas ya resuenan en ecos que estremecen nuestro tiempo, y quien tenga oídos para oír, que oiga. No se trata de que los juicios definitivos ya hayan caído en toda su magnitud, sino de que las señales están aquí, palpables, visibles, como preludios que anuncian que el reloj profético avanza sin pausa. Mira a tu alrededor: incendios que consumen bosques enteros, mares que se tiñen de sangre por la contaminación, aguas que envenenan comunidades, cielos cubiertos de humo y oscuridad. ¿No recuerdan estas imágenes a las primeras trompetas que afectan tierra, mar, ríos y cielos? No son todavía el cumplimiento total, pero son advertencias claras de que la creación gime bajo el peso del pecado humano y que el juicio se acerca. La ciencia lo llama crisis climática, la Escritura lo llama señales del fin. Observa también el sufrimiento espiritual que invade al hombre moderno: depresión, vacío, tormentos interiores, deseos de morir sin hallar descanso. ¿No resuena aquí el eco de la quinta trompeta, donde los hombres buscarán la muerte y no la hallarán? Vivimos en una generación que lo tiene todo materialmente, pero que carece de paz interior, que consume fármacos y distracciones en cantidades masivas, intentando silenciar un dolor que solo Cristo puede sanar. Las trompetas ya se escuchan en las almas quebradas que claman sin encontrar consuelo. Y mira las guerras, los ejércitos que se levantan,
los millones que mueren en conflictos, los rumores que mantienen al mundo al borde de la desesperación. ¿No recuerdan estas escenas la sexta trompeta, donde ejércitos innumerables ciegan vidas por millones? Las naciones se preparan para confrontaciones globales, acumulando armas capaces de destruir la tierra varias veces. El eco de las trompetas se escucha en cada titular de noticias que habla de invasiones, ataques, amenazas nucleares. No podemos cerrar los ojos ante la apostasía creciente, iglesias vacías, doctrinas adulteradas, líderes que cambian la verdad de Dios por aplausos humanos. ¿No es esto también un eco de las trompetas que advierten de la dureza del corazón humano, incluso frente a las evidencias del juicio? El Apocalipsis dice que después de los juicios muchos no se arrepintieron de sus homicidios, fornicaciones y robos. Y hoy vemos a una humanidad que, en vez de humillarse, se enorgullece más en su pecado, llamando bien al mal y mal al bien. Cada catástrofe, cada crisis, cada dolor colectivo es como una trompeta espiritual que resuena en nuestros oídos. Algunos las escuchan como simples casualidades, otros como estadísticas frías. Pero quienes tienen discernimiento saben que son advertencias del cielo. Es como cuando en Jericó las trompetas sonaban día tras día, y los habitantes podían elegir entre rendirse o endurecerse. Muchos vieron a Israel marchar y se burlaron, pensando que nada pasaría. Hasta que el último sonido vino y los muros cayeron. Así ocurre hoy. Los ecos ya están aquí, pero muchos prefieren reír o ignorar, en vez de rendirse al Señor. El eco de las trompetas también se manifiesta en el ámbito personal. Cada vez que la conciencia te acusa, cada vez que el Espíritu Santo te incomoda por un pecado, cada vez que la palabra de Dios te confronta, estás escuchando un eco de esa trompeta final que un día resonará. Son llamadas personales al arrepentimiento. La trompeta no solo suena a nivel cósmico, también resuena en tu interior, en ese espacio secreto donde sabes que no estás preparado, donde reconoces que necesitas volver a Dios. Este presente en el que vivimos es un tiempo de preparación. Los ecos de las trompetas no son todavía el estruendo final, pero son suficientes para despertarnos. Sería una tragedia escuchar estos ecos y seguir viviendo como si nada pasara. Sería como ver relámpagos en el horizonte y reír pensando que nunca llegará la tormenta. Pero llegará, y llegará pronto. El eco de la trompeta en nuestro presente es, entonces, una invitación urgente a la vigilancia. Cristo dijo: «Velad, porque no sabéis el día ni la hora». No podemos calcular la fecha exacta, pero sí podemos reconocer las señales. Y hoy las señales están en cada rincón, en la naturaleza que se revela, en la política que se tambalea, en la sociedad que se corrompe, en los corazones que se enfrían. Todo grita que el fin se acerca, todo apunta a la trompeta final. La pregunta que debemos hacernos no es si las trompetas suenan, sino si nosotros escuchamos. Muchos oyen solo ruido, otros interpretan con ligereza, pero los que tienen el Espíritu reconocen que es la voz de Dios llamando a prepararse. Y prepararse no significa solo temer, sino vivir en santidad, en fidelidad, en esperanza. Significa estar listos para escuchar nuestro nombre cuando esa trompeta final llame a los redimidos. Hoy, en este mismo instante, los ecos de las trompetas resuenan en guerras, en catástrofes, en almas quebradas, en conciencias despertadas. No ignores esos ecos. No vivas como si fueran casualidad. Son el preludio del gran sonido que un día hará temblar el cielo y la tierra. Bloque 10. El día del juicio y el último llamado. El eco de todas las trompetas, de cada advertencia, de cada visión profética, desemboca en un solo punto: el día del juicio. Ese día no será una metáfora ni un relato simbólico, será la escena más real y aterradora que la humanidad haya presenciado. Será el momento en que el cielo y la tierra huyan de la presencia del juez, en que los libros sean abiertos, en que cada vida quede desnuda ante los ojos de aquel que no puede ser engañado. El sonido de la trompeta final marcará el inicio de este tribunal eterno, donde no habrá apelaciones ni segundas oportunidades.
donde la verdad reinará absoluta y cada secreto quedará expuesto. La Escritura describe este día con imágenes que estremecen: los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, el mar devolviendo a los que tragó, la muerte y el Hades entregando a sus cautivos. Nadie quedará fuera de esa cita. Reyes y mendigos, sabios e ignorantes, jóvenes y ancianos, todos comparecerán. El juicio será imparcial, incorruptible, imposible de evadir. Allí no importarán apellidos ni riquezas, títulos ni logros. Lo único que contará será si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ese día será glorioso para los redimidos, porque escucharán las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero para los rebeldes será el inicio de la condenación eterna, la confirmación de que rechazaron la gracia una y otra vez hasta que el tiempo se agotó. No habrá excusa válida, no habrá argumento convincente, no habrá justificación que cambie el veredicto. El Dios que ve los pensamientos más íntimos juzgará con justicia perfecta. El día del juicio también será el día de la revelación. Muchas cosas ocultas saldrán a la luz: hipocresías religiosas, injusticias silenciadas, secretos guardados en la oscuridad. Todo será expuesto. Lo que fue susurrado en lo privado será proclamado en lo público. Cada lágrima derramada en silencio, cada acto de fidelidad escondido, cada sacrificio por amor a Cristo será recordado. Ese día será el gran desenmascaramiento de la historia, y cada uno recibirá conforme a sus obras. Pero ese mismo día será también el último llamado, porque aunque la trompeta final cerrará la puerta del tiempo, todavía hoy resuena como una advertencia de misericordia. Todavía estamos en la pausa antes del sonido definitivo. Todavía hay gracia para arrepentirse. Todavía hay oportunidad para humillarse ante Dios. El juicio aún no ha comenzado, pero se acerca con pasos firmes, y el eco de las trompetas en nuestro presente es la señal de que no debemos postergar más la decisión. El último llamado no es un simple consejo religioso, es un clamor urgente. Reconcíliate con Dios antes de que el reloj marque la medianoche. No esperes a que la trompeta resuene para intentar correr hacia la salvación, porque cuando suene ya será demasiado tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No importa cuánto hayas caído, cuán lejos te hayas apartado, la gracia sigue extendida, pero no será eterna. El mismo Cristo que ahora intercede como abogado, un día se sentará como juez, y entonces la historia habrá llegado a su desenlace. Piensa en lo que significa ignorar este llamado. Significa jugar con la eternidad, arriesgar tu alma por placeres momentáneos, apostar con tu vida en un juego que no admite segundas rondas. Significa escuchar los ecos de las trompetas y taparse los oídos, como los habitantes de Jericó, que se rieron hasta que los muros cayeron sobre ellos. Significa caminar indiferente hacia el abismo mientras la voz del cielo grita: detente, vuelve, aún hay tiempo. Este bloque final es un espejo y una invitación. Un espejo para que examines tu corazón y veas dónde estás, y una invitación para que no te quedes donde estás. La trompeta final no será un sonido lejano, será el sonido que defina tu destino eterno. La pregunta no es si sonará, sino de qué lado estarás cuando lo haga. CTA final. Hoy te invito a tomar una decisión. No apagues este mensaje como si fuera un video más. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo estas advertencias proféticas. Comparte este mensaje con alguien que amas y escribe en los comentarios: listo para el Rey, si decides prepararte desde ahora. No dejes que la trompeta final te sorprenda dormido. Despierta, conságrate, porque el día del juicio se acerca y solo en Cristo hay salvación.